Bien, como resumen de todas las fórmulas que nosotros vamos a usar, vamos a tener estas que tenemos acá en esta imagen. Para la resolución de los ejercicios, mientras los están haciendo, yo les aconsejo que mientras se las van aprendiendo, las tengan directamente anotadas, que copien en un papel estas fórmulas para saber rápidamente cuál de ellas tienen que ir utilizando en cada caso. Los ejercicios que vamos a resolver hoy son estos 6 que tenemos acá y que, como dijimos antes, van a ir desde los más sencillos aumentando un poquito su complejidad mientras vamos avanzando con la clase. El primero de ellos nos decía cuál es la concentración molar de una solución preparada utilizando 25 gramos de hidróxido de sodio en 200 mililitros de solución. Voy a buscar primero cuáles son los datos que me da el problema. Me está dando la masa de hidróxido de sodio que yo utilicé y el volumen de la solución que yo preparé. La pregunta que me está haciendo el problema es cuál es la concentración molar. Para comenzar a resolver, yo puedo utilizar la fórmula. Busco en el papel que teníamos todas las fórmulas y tengo estas dos, que son iguales. Simplemente molaridad es igual al número de moles dividido el volumen de la solución en litros, y a su vez el número de moles yo lo puedo cambiar, lo puedo utilizar como la masa de soluto dividido el peso molecular. Lo hago de esta forma porque lo podemos resolver, como vamos a ver enseguida, directamente utilizando la fórmula o utilizando regla de 3 simple. Por regla de 3 simple, lo que yo tengo que tener en cuenta es qué me está pidiendo o qué datos me da la molaridad. Por un lado voy a llevar mi masa de hidróxido de sodio a moles. Yo sé que 40 gramos de hidróxido de sodio equivalen a un mol, los 25 del problema a X. Y lo siguiente que yo tengo que hacer, como la molaridad es número de moles por litro de solución, voy a preguntarme cuántos moles tengo en un litro. 0,2 litros, yo sé que tengo 0,625 moles. En un litro, X. Y llego a que la concentración molar de esa solución es 3,125 molar. ¿Siempre en un litro, profe? Sí, cuando nosotros estamos haciendo la relación para la concentración molar, siempre lo tengo que llevar a un litro. Eso, si yo uso la regla de 3 simple. Si yo voy a Profe, usar... pero ¿de dónde sacó los 40 gramos y eso? ¿Lo sacó directo? 40 gramos es el peso molecular del hidróxido de sodio. Por eso 40 gramos equivalen a un mol. Y te pregunta la concentración, pero para sacar la concentración, primero ¿qué hay que sacar? O sea, ahí sacó usted la cantidad de moles para luego sacar de los moles litros, ¿cómo sería? Claro, No yo entendí. para la molaridad, lo que yo necesito es saber el número de moles por litro de solución. Con los datos que yo tengo la masa de hidróxido de sodio y el volumen. Entonces, primero, mi masa de hidróxido de sodio lo voy a llevar a moles. Yo tengo que llevar a moles por litro de solución. 40 gramos es lo que pesa un mol de hidróxido de sodio. El problema me dice que tengo 25, eso va a ser igual a X, y con esto yo sé cuánto estoy agregando en mi solución en moles de hidróxido de sodio. Como la fórmula de molaridad me dice que los moles son, la molaridad es número de moles por litro de solución, yo tengo que ver si esos moles, esos 0,625 moles, los estoy disolviendo en 0,2 litros. En un litro tengo que ver cuántos moles tengo. A partir de esa regla de 3 simple, llego a que tengo 3,125 moles por litro de solución. Claro, y el primer resultado se pondría en el numerador y el segundo en el denominador. Claro, la opción B, la estrategia 2, es reemplazar directamente en la fórmula. Como yo tengo 25 gramos,
es mi masa de soluto, dividido 40, voy a utilizar esta de la derecha por los datos que yo tengo, 40 gramos por mol, por el volumen de solución, 0,2 litros. El resultado es exactamente el mismo, 3,125 molar. ¿Cuál de las dos opciones voy a usar? La que a mí me sea más fácil. No hay ninguna otra explicación de cuál es mejor o cuál es peor. Lo que yo quiero que ustedes hagan es el ejercicio de manera correcta. En un solo paso, en 2 pasos, no importa eso, sí me importa que lo sepan hacer y que utilicen la más sencilla de todas para ustedes. ¿Se entendió el 1? Sí, profe. Sí, Vamos con profe. el 2. Profe, Sí, en el 1, ¿puede volver, por favor? Gracias. Cuando nos aparece la fórmula al principio que nos dice el número de soluto sobre el valor, el volumen de la solución en litros, no entiendo por qué puso ahí 40 gramos mol. Sería... la que estamos usando es la de la derecha, para el reemplazo de la fórmula. Es la masa de soluto dividido el peso molecular por el volumen de solución. perfecto. Masa de soluto y peso molecular es lo que equivale al número de moles del soluto. Sí, sí, sí. Entonces la masa es lo que me da el problema, son 25 gramos. El peso molecular del hidróxido de sodio es 40 gramos por mol. Utilizo siempre las unidades para después, cuando yo simplifique, me den en las unidades correctas. De ahí viene ese 40 gramos por mol, que es el peso molecular del hidróxido de sodio. Bien, gracias, profe. Bien, el segundo problema es muy similar. Me pregunta cuántos gramos de hidróxido de calcio necesito para hacer 2 litros de una solución 0,5 normal. Los datos que me da el problema son el volumen de solución y la concentración a la cual yo quiero llegar. Lo que tengo que averiguar entonces es la masa de hidróxido de calcio que yo necesito para preparar 2 litros de una solución 0,5 normal. Nuevamente, utilizo las fórmulas para guiarme. Yo lo que tengo que llegar a expresar, en este caso, es la masa de soluto. O sea que a partir Profe, de... Sí, que justo se me cortó. ¿Qué dijo anteriormente? Que no escuché nada. que lo que yo tengo que calcular, o sea, los datos que me da el problema son el volumen y la concentración de la solución. Lo que yo tengo que calcular es cuánta masa de hidróxido de calcio necesito para preparar 2 litros de esa solución 0,5 normal. La fórmula yo la utilizo en este caso para guiarme y para saber a qué se denomina concentración normal, cuáles son las unidades con las que tengo que trabajar, y en función de eso yo voy a despejar la masa de soluto, que es la que yo necesito. En este caso, además, tengo el peso equivalente, y tengo que recordar que el peso equivalente era el peso molar dividido Z. Z es un coeficiente que va a ir variando dependiendo del tipo de compuesto que yo tenga. Nuevamente, vamos a hacer las Profe. dos opciones. Sí. ¿Número equivalente es el peso molecular o molar? El peso molar de la sustancia con la que estoy trabajando. Y ahí en la fórmula de normalidad es el peso equivalente del hidróxido en este caso. Claro, siempre del soluto. Profe, ¿y cómo nos dábamos cuenta para sacar la normalidad y la molaridad? Ahora vamos. ¿Cómo- Como dijimos recién entonces, la opción 1, regla de 3. ¿Puedo preguntar algo de eso? ¿Del peso equivalente? Primero que nada, ¿en qué unidad nos quedaría en equivalente gramos?
En equivalentes gramos. Y la otra, profe, el Z, en el caso de una redox. Bien. La respuesta es por la cantidad de electrones que intercambia. Ese Z es igual a la cantidad de electrones que intercambia, ya sea que cede o que acepta. Ok, profe, gracias. Y teniendo en cuenta la hemireacción, no la reacción balanceada definitivamente. ¿Se entiende la diferencia? O sea, profe, si se pueden simplificar las dos ecuaciones, yo no tomo simplificado el Z. No. Si se pueden simplificar o si las tenés que multiplicar por algún coeficiente, vos no mirás el producto de esa multiplicación, sino que mirás únicamente el número de moles que cede o acepta en la hemireacción. Bien, vamos entonces con la opción 1, que es la regla de 3. Para la opción 1, como el planteo me dice que la solución es 0,5 normal, yo tengo que plantear que cuántos equivalentes gramos tengo en 2 litros. En 1 litro yo sé que tengo 0,5, en 2 litros voy a tener un equivalente gramo. Para calcular el peso equivalente, yo sé que es 74 gramos por mol, el peso molar del hidróxido de calcio, y lo divido por 2. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 oxidrilos que pueden intercambiar ese hidróxido de calcio. Eso me da un peso equivalente de 37 gramos equivalentes. Profe, Sí. pero no sería por 2, o sea, dividido 2 de los 2 litros. No. Ahora estamos únicamente calculando el peso equivalente. Los 2 litros todavía no los hemos utilizado. Esto es un cálculo auxiliar inicial. ¿Y por qué, profe, no entendí por qué los 74 gramos vienen del hidróxido de calcio, Sí, ¿no? Y cantidad de oxidrilos vendría siendo. claro. Y esa fórmula de arriba, la regla de 3 de arriba, Esta fórmula de arriba, o la regla de 3 de arriba, es porque yo también quiero saber cuántos equivalentes gramos necesito. Este es el perfecto. número de equivalentes gramos. Como la concentración es 0,5 normal, eso me dice que yo tengo 0,5 equivalentes gramos por litro de solución. Como tengo que Claro. preparar 2 litros, voy a necesitar el doble. Sí. Perfecto. Ahora bien, en el caso que yo tengo para hacerlo directamente de la fórmula, lo puedo reemplazar directamente. En la normalidad, yo tengo la masa de soluto, dividido el peso equivalente, y de allí lo puedo reordenar. Básicamente, lo que yo voy a tratar de hacer, como necesito despejar la masa de soluto, es peso equivalente y volumen de solución pasan multiplicando hacia el otro lado de la ecuación. Y nuevamente me da 37 gramos. Ahí, profe, está multiplicando el peso equivalente por el volumen. Claro, estoy utilizando esta parte de la ecuación y en este caso, como yo necesitaba un equivalente gramo y sé que cada equivalente gramo pesa 37 gramos, la masa que yo necesito son 37 gramos. En este caso lo hice despejando desde la fórmula. Primero, para poder despejar, la reorganicé para... Claro, profe, el 1, ¿dónde lo puso en realidad para... El 1 ese que dio, ¿en dónde lo usó después? Este un equivalente, estamos hablando de la opción 1 de la regla de 3. Sí. Como es un equivalente gramo, y yo sé que el peso de un equivalente gramo es 37 gramos equivalentes, con eso, como yo necesito uno solo, ya sé que son 37 gramos la masa. Es el número de equivalentes. Cada equivalente pesa 37 gramos, por lo tanto, como yo necesito uno, voy a utilizar 37 gramos de hidróxido de calcio.
En el caso del reemplazo de la fórmula, primero la reorganicé para que yo pueda a partir de allí despejar la masa de soluto que voy a necesitar. Profe, Sí, ¿y por qué cuando usa la fórmula le da 37 gramos? porque acá lo que yo tendría que haber puesto para completarlo es que la masa, como es de un equivalente gramo, y cada equivalente gramo necesito 37 gramos para obtenerlo, la masa total sería 37 gramos. Para la opción 1, faltó escribir ese último paso. Entonces, la masa del soluto es 37 gramos. Exactamente. Ok. Porque lo había hecho y me había dado 55,5, pero bueno, evidentemente está mal. Porque había hecho 0,5 por 37 por 2 y me había dado 55,5, entonces por eso no entendía de dónde le salía el 37. Igual 0,5 por 2 por 37 te tiene que dar 37. Eso es un error en la calculadora. Claro, Porque porque 0,5 por 2 sería 1, ¿no? 0,5 por 2 es 1. Por 37 Sí, le es había 37. puesto por 3. Ahí va. Ahora sí. Profe, en caso de que yo, por ejemplo, para los 2 litros necesite no 1, sino 3, esos 37 gramos yo los multiplico por 3. Exactamente. 37 gramos es la masa que le corresponde a un equivalente, a 3 le corresponden X. Bien, en el siguiente ya tenemos un poquito más de complejidad. Si bien dentro de los complejos es de los más sencillos, yo tengo que calcular la molaridad de una solución a partir del dato de concentración peso en volumen. Es 25% peso en volumen. Los datos que yo tengo es peso, el porcentaje peso en volumen. Y a su vez, por más que yo tenga el porcentaje peso en volumen, también implícitamente me está dando la masa y el volumen. Porque si es 25% peso en volumen, me está diciendo que yo tengo 25 gramos cada 100 mililitros de solución. Me pregunta la molaridad. La fórmula que yo voy a tener en cuenta, por un lado, como dijimos, es la de porcentaje, masa en volumen o peso en volumen. Y voy a recordar cuál es la fórmula para saber qué es lo que me está indicando. Y la de molaridad que ya habíamos utilizado antes. Como dijimos recién, esto que dice 25% peso en volumen, me dice que yo tengo 25 gramos cada 100 mililitros de solución. En la regla de 3, lo primero que yo hago es utilizar esos 25 gramos que tengo como dato de masa del ácido sulfúrico para averiguar cuántos moles son esos 25 gramos. El peso molar del ácido sulfúrico es 98 gramos, por lo tanto eso es un mol. Los 25 gramos que yo tengo en mis 100 mililitros de solución son 0,255 moles. Ya tengo el dato de los moles, ahora voy a calcular la molaridad. Profe, ¿y los 100 mililitros en teoría de dónde los sacó? Los 100 mililitros sale de la definición de peso en volumen. 25% peso en volumen me dice que son 25 gramos cada 100 mililitros de solución. Entonces, Siempre va a ser así. claro, eso es una fórmula y ese porcentaje te lo refiere siempre a 100. Entonces utilizo esos 100 mililitros. 0,1 litros, yo sé que tienen 0,255 moles. En un litro voy a tener X, es decir, 2,55 moles por litro, o lo que es equivalente voy a informarlo como 2,55 molar. Si lo reemplazo en la fórmula, voy a utilizar la fórmula de molaridad,
que involucra masa, peso molecular y volumen. La masa son los 25 gramos, el volumen son 0,1 litros, y el peso molar del ácido sulfúrico son 98 gramos por mol. Como ven, nuevamente me da exactamente el mismo resultado, y de vuelta ustedes pueden utilizar la que les sea más cómoda. Dependiendo de los pasos que ustedes vayan a hacer, dependiendo de cómo lo razonan más fácil, pero siempre teniendo en cuenta qué información me está dando cada una de las unidades que yo tengo. Como decíamos recién, el porcentaje peso en volumen me está diciendo la cantidad de gramos de soluto que yo tengo en 100 mililitros de solución. Eso va Claro, a ser profe, muy importante. el porcentaje sería la cantidad de gramos, o sea, te va a dar, suponen, si fueran 50%, serían 50 gramos. Claro, Perfecto. Es sobre 100 mililitros. exactamente. Listo. Profe, ¿y de dónde sale 0,1 litro? Eso iba a preguntar yo también. 0,1 litros Pero es los el 100 equivalente a mililitros. 100 mililitros. Es un pasaje de unidades de mililitros a litros. Profe, siempre que tengamos concentración de peso por volumen, No ahí pude vamos a escuchar usar qué 0,1. Si no, no podríamos usar 0,1. O sea, me refiero a que si, por ejemplo, dijera calcular la molaridad de una solución de 35 gramos de ácido sulfúrico, ahí estaría faltando un dato. Claro, te estaría faltando el volumen. Si son 25 gramos de ácido sulfúrico, para poder calcularla, vos pensás que tenés que utilizar esta, ¿cómo es que se llama? Esta ecuación. Si yo te doy la masa del soluto, el peso molecular o el peso molar vos lo podés calcular, pero te falta un dato para poder calcularlo. Si no tenés de 4 datos, tenés solamente 2. Entonces, siempre vas a necesitar por lo menos 3 de esos datos. Y vas a calcular el que te falta. Profe, me anda muy mal internet y no logré escuchar de dónde salió el 0,1 litro. 0,1 litros es la conversión de 100 mililitros a litros. Es un pasaje de unidades. Bien. En el 4 ya lo vamos poniendo un poquito más interesante. Tenemos nuevamente una solución de ácido clorhídrico, 37% peso en peso y densidad 1,15 gramos por mililitro. A partir de allí tenemos que calcular molalidad y molaridad. En este caso tenemos que tener varias cosas en cuenta. En primer lugar, si la solución me dice que es 37% peso en peso, ¿cuántos gramos tengo en total y cada cuántos gramos de solución? 37 gramos sobre 100 gramos. Sobre 100 gramos de solución. ¿Y cuántos gramos de solvente tengo? Y ahí hay que restarlo, profe. A 100 Claro. hay que restarlo 37. A 100 le resto 37 y ya tengo la cantidad de gramos de solvente. Y esos gramos de solvente son los que me van a permitir calcular la molalidad. Recordemos que en el caso de la molalidad yo voy a necesitar únicamente la masa de solvente, no la de solución. Profe, perdón, escuché cortado. Uy, ¿qué había dicho? ¿Desde dónde? Desde el 37%. Bien, 37% peso en peso, me dice que yo tengo 37 gramos de soluto cada 100 de solución. Como yo sé que la masa de la solución es masa de soluto más masa de solvente, de acá directamente puedo saber que tengo Profe, ¿me escucha? 63 gramos de solvente. Y con eso voy a utilizarlo para calcular molalidad, que es la unidad de concentración que me pide que yo utilice o que lo refiera a masa de solvente únicamente. Profe, ahí están diciendo que no escuchan.
Martina dice que no escucha lo que dijo, por eso. Bien, ¿el resto escucha? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, si el resto escucha, entonces es un problema de Martina, de la conexión. Fíjate de última de desconectarte y volverte a conectar. Bien. Entonces, con estos datos, yo lo que tengo que hacer es, nuevamente, ver qué datos tengo y ver qué es lo que yo necesito, cuáles son los datos que voy a utilizar. En cuanto a la pregunta que tiene el problema, tengo que calcular molaridad y molalidad. Las fórmulas que voy a utilizar son las de porcentaje masa en masa, que es para ver qué información me está dando el problema. La fórmula de densidad, que es masa sobre volumen, y acá hay que hacer una importante aclaración. Densidad es masa sobre volumen, pero siempre de la solución. Es decir, la densidad de la solución es la masa de solución dividido el volumen de la solución. Un error muy común es colocar o utilizar la masa de soluto. Recuerden Profe, que la densidad es de la solución, la masa es de la solución y el volumen es de la solución. Sí, ¿cuál era la pregunta? dos cosas. Uno, en esa fórmula, ahí tendríamos la densidad, ya que no lo dice el problema, y también tendríamos lo que es la masa, ¿o no? Claro. Y otra cosa, cuando ya sacamos, siempre que saquemos la masa del soluto, ¿no? Que nos den la masa de la solución, pero no la del soluto. Se restaría, por ejemplo, las dos cumplirían un 100% y se le resta el porcentaje del dato que te da para sacar la otra masa. Claro, en realidad, si yo te doy el porcentaje, ya te estoy dando la masa de soluto. Claro, y sería, por ejemplo, la masa de la solución sería 37 y arriba tendríamos que poner 63. No. Si es 37%, peso en peso, la masa de soluto son 37 gramos. La Claro, masa de solución porque son 100. Claro. Pero serían 100. ¿Por qué, profe? Porque es porcentaje y vos siempre lo referís, cuando hablas de porcentaje masa en masa, a masa de solución. La única que te pide masa de solvente es la molalidad, que todavía no la hemos calculado. Perfecto. Bien, entonces, para la molalidad yo necesito la masa de soluto, el peso molecular del soluto y la masa del solvente. Como dijimos recién, si nosotros recordamos que la masa de solución es la masa de soluto más la masa de solvente, podemos calcular que la masa de solvente son 63 gramos. Si yo reemplazo directamente en la fórmula, teniendo la precaución de esos 63 gramos pasarlo a kilogramos, yo puedo calcular ¿En la qué molalidad. fórmula, profe? En la de Ah, molalidad. de molalidad. Entonces, en mi fórmula de molalidad tengo 37 gramos de mi soluto, que es la masa de soluto. El peso molar es 36,5 gramos por mol y la masa de solvente son 0,063 kilogramos. Con eso yo calculo la molalidad de la solución, que me da 16,09 molar. Profe, ¿de dónde sacó esos valores ahí abajo? 36,5 gramos por mol es simplemente calcular la masa molar del ácido clorhídrico. Y 0,063 kilogramos viene directamente de pasar esos 63 gramos de solvente a kilogramos. ¿Pero es necesario pasarlo a kilogramos? Sí, siempre. Para la molalidad, la masa de solvente es en kilogramos. Recuerden que para este tipo de unidades de concentración,
Si ustedes van a hacerlo por regla de 3 simple o lo van a sustituir en la fórmula, tengo que tener muy en cuenta siempre la unidad que tengo que utilizar. Si mi dato en el problema me dice miligramos de soluto, yo esos miligramos los tengo que pasar a gramos. Si me dice mililitros de solución, los mililitros lo tengo que pasar a litros, por ejemplo, para calcular la molaridad. En el caso de la molaridad, la masa de soluto es en gramos, peso molar es en gramos por mol, y el solvente, la masa de solvente es siempre en kilogramos. Profe, hay una chica pregunta de dónde sale el 36,5. El 36,5 es la masa molar del ácido clorhídrico, de sumar 1 gramo del hidrógeno y 35,5 del cloro. Ahora bien, esa parte, la parte de la molaridad, fue bastante sencilla porque utilizamos prácticamente los datos que me daba el problema. En el caso de la molaridad, lo que yo me tengo que acordar ahora es que para la fórmula de molaridad necesito el volumen Profe, una de la pregunta solución. antes que siga. Sí, La masa del solvente son los 100 gramos. no, la masa de solución son los 100 gramos. La masa del solvente es la masa de solución menos la masa de soluto. ¿Y el peso molar son los 100? No, Es que se me corta y no llegué a la explicación. el peso molar son la sumatoria de la masa del hidrógeno más la del cloro. Eso es 36,5 gramos por mol. Ahora bien, para el caso de la molaridad, lo que yo tengo que pensar es que necesito el volumen de la solución. Para lo cual ahora voy a tener que utilizar este dato que me da el problema, que era la densidad de esa solución. Esta densidad la voy a utilizar para convertir mi masa de solución en volumen de solución. A partir de esta fórmula, densidad igual a la masa de solución dividido el volumen de la solución, puedo reemplazarlo o puedo reorganizarla para que el volumen sea igual a la masa dividido la densidad. Eso me va a dar el volumen de la solución, el que equivale a los 100 gramos. Ahora yo tengo que tener en cuenta que tengo mis 37 gramos de soluto en 86,9 mililitros para poder pasarlo a la fórmula de molaridad. Sí, ¿cuál es la pregunta? Los 100 gramos siempre van a ser, No, o sea, siempre van a ser 100 gramos de que lo tengo que dividir por la. no, en este caso van a ser 100 gramos porque vos estás utilizando este dato de acá, que tenés 37 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Para poder utilizar este mismo valor después, vos vas a pasar esta masa, esos 100 gramos de solución, a volumen de solución. Ah, bien, gracias. Pero, profe, podría ser, por ejemplo, 37 gramos sobre cada 50 litros de solución, así, ¿o no? Sí, pero ahí, si son 37 cada 50, ya no es porcentaje peso en volumen. Perfecto. Y otra cosa, profe, la densidad siempre se va a medir en gramos sobre mililitros. En general, sí es la más utilizada, pero siempre les Perfecto. vamos a dar las unidades. Claro, Siempre pero es masa sobre volumen. habría que pasar, si nos las dan en litros, la tendríamos que pasar, ¿o no? La pueden pasar o pueden directamente utilizarla como está y después no hacen la conversión.
Claro, porque ahora hay que pasarla para poder sacarla. Sí, ahí entendí. Gracias, profe. Bien, entonces ahora, si yo me fijo en mi fórmula de molaridad, necesito masa de soluto, peso molar del soluto y el volumen de solución. La masa de soluto ya la tengo, son mis 37 gramos. Peso molar, lo habíamos calculado antes, son 36,5 y el volumen de solución son esos 86,9 que como están en mililitros lo tengo que pasar a litros. Cuando lo paso, acá simplemente redondeamos, reemplazo la fórmula y la concentración molar me da 11,65. Recuerden la diferencia, además, por más que suenen muy parecidos, molalidad y molaridad. La otra diferencia es M mayúscula para molaridad, M minúscula para molalidad. ¿Y profe, se puede hacer la regla de 3 o no? Sí, se puede hacer la regla de 3 en cualquiera de los Claro, casos. pero ya en este, ya vendría siendo como que más fácil en este sentido usar esas fórmulas. No, en realidad es por una cuestión de tiempo y de espacio que no agregué la regla de 3. La regla de 3 en este caso sería, mis 37 gramos están en 0,087 litros, en un litro X. Perfecto, perfecto. Profe, Sí. yo lo hice de dos maneras y me dio igual el resultado. Pero respecto a cómo sacar o sea, sacar los gramos ahí. ¿Por qué? Porque yo hago esto, no sé si estará mal o no, lo aprendí así, la verdad. Yo digo, concentración volumétrica, concentración gravimétrica por densidad. Como tenía la gravimétrica, la multipliqué por la densidad y me da 42,55. Y eso se lo metí a la fórmula directamente. Bien, ese es un procedimiento válido y está muy bueno, sobre todo si lo sabes utilizar. Yo esas fórmulas que no tienen una relación tan directa, porque acá yo con las fórmulas sé quién está en el denominador, quién está en el numerador, y la unidad después me lo dice, porque yo la molaridad la calculo como moles por litro. En el caso de las fórmulas, hay un montón de fórmulas para muchas de las cosas que hacemos que son, por decirlo de alguna forma, fórmulas mágicas, que con menos pasos vos podés hacer conversiones. ¿Cuál es la diferencia? Que esas se las tienen que aprender de memoria. Y como se las tienen que aprender de memoria, si ya las saben usar, como en tu caso, la puedes seguir usando. A mí no me molesta y de hecho es mucho más rápida si querés. Pero para el que no la sabe usar todavía, esas fórmulas después no se acuerdan si era gravimétrica por densidad igual a volumétrica o volumétrica por densidad igual a gravimétrica, empiezan a dudar y ahí es cuando cometen los errores. De la otra forma, vos sabés que la concentración gravimétrica siempre es masa de soluto dividido masa de solución y la densidad es masa dividido volumen. Como eso vos ya lo sabés, después lo podés reorganizar para calcular tus valores. Pero esos cálculos que te acortan tiempo, yo no los aconsejo por lo menos de entrada. Básicamente porque todavía no están acostumbrados y es muy fácil confundirse con esos caminos más cortos. Pero si vos ya lo sabés usar, seguí usándolo. No te voy a decir que dejes de usarlo. Genial, profe, gracias. De nada. Profe, Sí, yo tengo otra duda sobre eso que en realidad era en el ejercicio en el segundo, creo, con la fórmula como la normalidad es igual a la molaridad por el Z, pasaría lo mismo. pasa exactamente lo mismo y es el mismo caso. Si vos estás Claro. segura Ujú. y la sabés usar, la seguís usando, pero si no, después empiezan los problemas. Era era molaridad dividido Z o molaridad por Z. Claro, ajá. Y esas pequeñas dudas hacen que lleves a un error que utilizando la fórmula es mucho menos probable que lo cometas. Pero si vos ya la Bueno. sabés usar, úsala tranquila.
Bueno, gracias. De nada. Bien, en este caso, lo que yo voy a hacer es, tengo una solución de ácido clorhídrico, 37% peso en peso y densidad 1,15 gramos por mililitro. Básicamente es la misma solución que yo tenía antes. Esa solución la necesito o la quiero utilizar para preparar 200 mililitros de una solución 1 molar. El problema en este caso me aclara además que tengo que calcular cuánta agua necesito. Nuevamente, los datos que yo tengo, peso en peso, densidad, concentración y volumen final. Lo que yo tengo que responder primero es el volumen inicial de esa solución. Antes de seguir con la explicación, ¿qué tipo de operación de laboratorio estoy haciendo en este caso? Dilución, ¿No profe. estás diluyendo? Una dilución, exactamente. Estoy pasando de una solución concentrada a una solución diluida. Entonces, además de mis fórmulas de concentración, voy a utilizar la fórmula de dilución. Siempre recuerden que en el caso de usar las fórmulas de dilución, las concentraciones pueden ser en cualquier unidad, siempre que la concentración 1 y la concentración 2 tengan la misma unidad. Del ejercicio anterior, nosotros sabíamos que la molaridad era 11,65, es lo que calculamos recién, y a partir de allí simplemente voy a incluirla en esta fórmula de dilución. Cuando lo hago, calculo el volumen inicial de esa solución concentrada que yo necesito a partir de la concentración de la solución diluida, el volumen de la solución diluida y la concentración de la solución concentrada. Fíjense que Profe, acá... una pregunta, pero el 11,66, o sea, ¿cómo se pone en la... Ah, ahí entendí la fórmula porque no la había visto bien. Bien, Pero es la misma que la al lado de disolución, de dilución, digo. no entiendo cuál es la pregunta. Y que la fórmula del lado derecho, del lado izquierdo, es la misma que la del lado derecho, la de dilución. No, no es la misma, acordate que viene de esta parte, es concentración 1 por volumen 1, si querés, Sí. concentración inicial por volumen inicial, dividido, perdón, a concentración final por volumen final. Claro, y Cuando vos- ahí, como nos dan el volumen, no nos dan el volumen, pero nos dan lo otro, tendríamos que despejar. Claro, despejás a partir de esta fórmula y te queda que el volumen 1 va a ser igual a concentración 2 por volumen 2 dividido la concentración 1. Perfecto, Esos perfecto. tres datos los tenés y el cuarto es el que vas a averiguar. Como les Perfecto, decía profe. recién, Profe, ¿por qué uso moles ahí? ¿Por qué uso molaridad? ¿por qué usé molaridad? Porque lo que a mí me está pidiendo es preparar una solución 1 molar. Las opciones son, como una de las soluciones es 1 molar y la otra es 37% peso en peso y densidad 1,15 gramos por mililitro, esa es mi solución concentrada. Tienen unidades diferentes. Entonces, yo esta fórmula de dilución no la puedo utilizar si las unidades son diferentes. La opción 1 es a esta concentración, 37% peso en peso, pasarlo a concentración molar. Y la otra ya está en concentración molar. La opción 2 es a esta concentración 1 molar, llevarlo a porcentaje peso en peso. En ese caso, hay ciertos datos que no tengo, por un lado, para hacer el pasaje inverso, y por el otro lado es más sencillo pasar de peso en peso a concentración molar.
Profe, O y siempre sea se va a que medir en tengo. molar. Se superpusieron las dos preguntas. O sea, profe, que tengo volumen 2, concentración 2 y concentración 1. Tengo que encontrar el volumen 1. Claro. Profe, mi pregunta era si Profe, siempre se iba a ¿cómo medir en me moles. doy cuenta cuál es la concentración 1 y cuál va a ser la 2? Bien. Respondo las dos preguntas. No es que siempre vaya a ser en concentración molar, sino que siempre voy a utilizar las dos concentraciones iguales. Si acá el problema me hubiera pedido que la solución sea 1% peso en volumen, utilizo peso en volumen. Si era 1% peso en peso, también directamente utilizo esas concentraciones. A la segunda pregunta de cómo sé cuál es la 1 y cuál es la 2, generalmente la 1, que es la solución de partida, es la solución concentrada. Fíjate que el problema te dice qué volumen de la solución de ácido clorhídrico, 37% peso en peso y 1,15 gramos por mililitro, necesito para preparar 200 mililitros de una solución 1 molar. Si bien vos instantáneamente no te podés dar cuenta si ese 37% peso en peso va a ser más o menos de 1 molar, como vos estás utilizando esa para preparar la otra, la que estás utilizando de partida es tu solución concentrada. En este caso, fíjense que nosotros utilizamos directamente los mililitros, en lugar de pasarlo a litros. ¿Está bien? Sí, está bien, sobre todo porque mi resultado me va a dar en mililitros. A partir de allí, yo después voy a ver si ese resultado me sirve en mililitros o lo tengo que pasar a otra unidad. Es como en caso de que nos pida la concentración y yo tengo un volumen en mililitros y el otro en litros, lo tengo que pasar al mismo, ¿o no? Claro, no importan las unidades que uses, siempre que las de volumen sean iguales entre ellas y las de concentraciones sean iguales entre ellas. Y vos podés Claro. decidir, por comodidad, si, por ejemplo, con lo que decías recién, una está en mililitros y la otra en litros, vos decidís si lo pasás todo a litros o todo a mililitros. Claro, bien, perfecto. Profe, pero habría que pasarla a litros ahora por lo del tema de la... ¿O no? No, en este caso no hay que pasarla a litros. La respuesta, en particular, me dice cuál es el volumen inicial. Dependiendo, como en el examen van a tener múltiple opción, ustedes ahí van a tener cuáles son las unidades que les estamos pidiendo. Entonces ahí van a ver si las 4 opciones son un volumen en litros, evidentemente la van a tener que pasar a litros. Si el problema fuera de respuesta abierta, como en este caso, yo directamente lo puedo dejar en mililitros, lo informo en mililitros. Ahora bien, vamos a... Entonces, las concentraciones podrían, por ejemplo, también estar las dos en molalidad. Sí, tranquilamente, siempre que las dos estén en la misma unidad. Ok. Ahora vamos a la segunda parte que, si bien es la más sencilla, es la que muchas veces se olvida. Y es, ¿cuánta agua necesito? Yo tengo que pensar en cómo hago esta dilución. Para hacer esta dilución, yo utilizo 17,2 mililitros de mi solución concentrada y le agrego agua para diluirla. ¿Cuánta agua? Hasta que llegue a 200 mililitros. Es lo que me decía el problema y es lo que yo utilicé para calcular ese problema. Como me está preguntando cuánta agua necesito, yo lo que tengo que tener en cuenta entonces simplemente es agua necesaria es mi volumen inicial más el agua. Eso me va a dar el volumen final. El volumen final son los 200 mililitros. Es hasta donde yo tengo que completar con agua. El volumen inicial de mi solución concentrada son los 17,2 que yo utilicé. Y el resto es agua.
A partir de ese pequeño detalle, yo directamente voy a calcular cuánta agua le tengo que agregar. En el laboratorio lo que nosotros vamos a hacer es medir esos 17,2 mililitros y después, en una probeta, llevarlo hasta 200 mililitros de volumen final. En el caso del cálculo, nosotros lo podemos hacer simplemente restando a mi volumen total lo que le corresponde a solución concentrada y el resto va a ser el agua que yo le agregué. Presten atención, porque en este tipo de problemas, yo les puedo preguntar directamente, en lugar de qué volumen de la solución de ácido clorhídrico necesito, ¿cuánta agua le tengo que agregar? Es decir, ¿cuánta agua le tengo que agregar a una solución de ácido clorhídrico? 37% peso en peso, densidad 1,15 gramos por mililitro, para preparar 200 mililitros de una solución 1 molar. El problema en ningún momento les habría preguntado qué volumen de solución de ácido clorhídrico necesito. Solo me interesa el agua que yo voy a agregar. Entonces, después de hacer este cálculo, tengo que hacer el último para calcular únicamente el agua. Bien. Último problema que vamos a ver hoy es lo que yo voy a poder calcular a partir de una titulación. Recordando lo que era la titulación, es una operación del laboratorio mediante la cual yo voy a encontrar la concentración de una solución, que yo desconozco su concentración, a partir de hacerlo reaccionar con una solución que conozco su concentración. En este caso, el problema me plantea cuál es la concentración de hidróxido de sodio si 20 mililitros de una solución se titularon con 12,5 mililitros de una solución 0,6 normal de ácido clorhídrico. Los datos, normalidad de ácido clorhídrico y volumen de ácido clorhídrico, y el volumen del hidróxido de sodio. La pregunta es la normalidad de la solución de hidróxido de sodio, y la fórmula, la que voy a utilizar, es la de titulación. Para la de titulación, siempre se coloca la normalidad de las dos soluciones, de la que estoy titulando y de mi titulante, de mi solución patrón. En este caso sí, siempre van a ir normalidades en este tipo de cálculos. El volumen, como dijimos antes, puede ser mililitros o puede ser litros. Sí. Y en este caso la titulación del hidróxido de sodio no la tenemos, ¿o es la misma? Es la titulación del hidróxido de sodio es lo que vos estás haciendo. La normalidad del hidróxido de sodio no la tenés y es lo que vas a calcular. Volumen. Profe, Sí. y como volumen, normalidad 2 y volumen 2 irían el ácido clorhídrico. Sí, en este caso... El cloruro, digo. En este caso, la 1 o la 2 es indistinto, ya que por eso mismo pusimos 1 y 2. Podría ser normalidad del ácido por volumen del ácido igual a normalidad de la base por volumen de la base. Claro, no varía No varía el orden porque la relación es siempre la misma. Perfecto. A mí no me gusta ponerles normalidad del ácido y volumen del ácido porque después se confunden y cuando hablamos de titulación siempre lo refieren a ácido base. Pero las titulaciones, como dijimos antes, pueden ser redox, pueden ser de formación de complejos. Entonces, esto es más general. Y yo puedo elegir si mi 1 va a ser el ácido o va a ser la base. O si mi 1 va a ser el oxidante o el reductor. Lo que queda simplemente es reemplazar. En este caso, el 1 que nosotros elegimos es para la
base y es la que yo tengo que calcular. Por lo tanto, simplemente paso dividiendo el volumen 1, reemplazo en cada uno de ellos y me da como resultado que la normalidad del hidróxido de sodio es 0,375 normal. Si el dato... Profe, entonces cuando, Sí. Sí, ¿cuál era la- entonces cuando hablamos de normalidad, podemos decir que es la concentración de una solución. En realidad, para cada una de las unidades que nosotros dijimos, son unidades de concentración. Yo a la concentración de una solución la puedo medir en normalidad, en molaridad, en porcentaje peso en peso. Ah, Es como perfecto. cuando vos decís la altura de algo. La altura la puedo medir en pies, en metros, en centímetros. Ah, claro. Pero siempre para titulación usamos normalidad, no podemos usar molaridad, por ejemplo. Exactamente. En realidad, para utilizar esta fórmula de titulación, yo siempre uso la fórmula con los valores de normalidad. El volumen, como dijimos antes, puede variar siempre que volumen 1 y volumen 2 estén en las mismas unidades. Pero la concentración va a ir en unidades de normalidad para la titulación. Perfecto, gracias, profe. Y siempre recordando que por más que las fórmulas sean parecidas entre titulación y dilución, las operaciones son totalmente diferentes y lo que yo hago en una y hago en otra, o lo que obtengo en una y obtengo en otra, son cosas totalmente diferentes. Eso siempre lo tienen que tener muy en cuenta. La otra opción, si yo quiero, lo puedo resolver con estequiometría a mi problema. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo ácido clorhídrico e hidróxido de sodio. Es una reacción donde se me va a formar cloruro de sodio y agua. Como la estequiometría yo la sé, y como sé resolver los problemas estequiométricos, también lo puedo resolver a partir de ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? Teniendo en cuenta cuál es la cantidad de ácido clorhídrico y la cantidad de hidróxido de sodio que yo necesito para que reaccione. Nuevamente, a partir de la normalidad y el volumen, yo voy a calcular la cantidad de ácido clorhídrico que tengo, y esa cantidad de ácido clorhídrico va a ser la misma cantidad en moles que reacciona con el hidróxido de sodio. Esa parte de la resolución estequiométrica las vamos a ver en las próximas clases, cuando nosotros sigamos avanzando y empecemos a poner dentro de esas soluciones la estequiometría y hagamos los problemas integradores que habíamos dejado para el final del semestre.